Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias originales de Maine Public Radio, emitidas semanalmente en español, francés, portugués, somalí e inglés. Soy su presentadora Paola Hernández. Hoy es viernes 9 de agosto y aquí están las principales noticias de la semana. Las empresas situadas en los muelles de Maine podrían obtener un crédito fiscal del 30% para proteger sus propiedades de los daños causados por las tormentas, según un proyecto de ley propuesto por el senador de Maine, Angus King. El término zona portuaria se refiere a las empresas e infraestructuras que sustentan la economía marítima de Maine, incluida la industria pesquera comercial. Gran parte del frente marítimo de Maine sufrió graves daños durante varias tormentas extremas del pasado invierno, lo que puso de manifiesto la vulnerabilidad de infraestructuras clave. El gobierno estatal ha concedido recientemente $21 millones a docenas de zonas costeras para reconstruirlas tras las tormentas. Un estudio encargado por la ciudad de Bangor revela que los precios de los alquileres se están acelerando más que los de la mayoría de las demás ciudades del estado. Bangor no tiene los alquileres más altos de Maine, pero los funcionarios dijeron que son demasiado altos para el nivel de ingresos de la zona. La Oficina de Desarrollo de Bangor calcula que la ciudad necesita unas 1,800 unidades de alquiler adicionales para personas que ganan menos de $35,000 al año. La ciudad ofrece actualmente un terreno de 11 acres a promotores para fomentar la construcción de más viviendas asequibles. Los defensores de la conservación instan a que se apoye un plan federal para proteger los árboles viejos de los bosques nacionales, entre los que se encuentran miles de hectáreas de bosque en Maine. La propuesta del Servicio Forestal de Estados Unidos reduciría la tala de árboles viejos y protegería los bosques maduros. Los detractores afirman que el plan dificultará la gestión de los bosques y evitará incendios devastadores como los que han asolado partes del oeste en los últimos años. De aprobarse, las normas se aplicarán a unas 46,000 hectáreas del Bosque Nacional de White Mountain en el oeste de Maine. La secretaria de Estado de Maine, Shanna Bellows, anuncia esta semana el ganador de un concurso para diseñar la que podría convertirse en la próxima bandera del estado de Maine. El diseño ganador de la bandera del pino fue presentado por Adam Lemire de Gardener y presenta un pino blanco, el árbol del estado, y una estrella azul sobre un fondo tostado. El diseño presenta 16 ramas en el árbol que simbolizan los 16 condados de Maine. Los votantes decidirán en noviembre si mantienen la actual bandera del estado o la cambian por el diseño del pino. Este ha sido Maine Public News Connect. Hasta la próxima. Gracias a nuestros excelentes socios comunitarios por apoyar y contribuir a este programa. Maine Public News Connect se ha hecho posible gracias a Seaport Credit Union, Hanover Supermarkets, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, Cover Me, the Sam L. Cohen Foundation, Ku and Patricia Yuen, Maine Health Access Foundation, and the Maine Department of Health and Human Services. Maine Public News Connect es posible gracias a Ku y Patricia Yuen, comprometidos a conectar las diferencias culturales en nuestras comunidades. Seaport Credit Union, comprometidos con el bienestar financiero de los habitantes de Maine desde 1931. Ubicaciones en Augusta, Scarborough, Portland y pronto en Lewiston. Conozca más en cportcu.org. Los supermercados Hannaford celebran la diversidad de sus empleados, clientes y comunidades y se comprometen a fomentar un entorno acogedor. Juntos son más grandes que los comestibles. Más información en hannaford.com. En Maine Housing saben que una vivienda asequible es fundamental. El programa Primera Generación ofrece a los habitantes de Maine la oportunidad de ser los primeros de su familia en ser propietarios de una vivienda. Ser propietario de una vivienda es posible. Más información en mainehousing.org. Las cosas están cambiando con Maine Care. Manténgase conectado para seguir cubierto. Actualice su información hoy en mymainconnection.gov.